Muchas gracias, Geisel Hernández. Por si usted no lo sabe, aproximadamente 4.000 nuevos diagnósticos de leucemia reportaron para el año 2016 especialistas de la unidad de oncología del Hospital La Mascota, eso solo en la infancia. Aproximadamente 60% de las consultas externas en esa área, pues, está vinculada también a pacientes que presentan esos síntomas. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el nutricionista Alex Lacayo, con quien vamos a hablar justamente de cómo alimentar a personas que tienen leucemia. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo estamos? Muy bien, empezando con mucha energía. Es una situación bien compleja porque entendemos que hay tratamientos bastante pues fuertes y muchas veces la alimentación es también fundamental para poder tener éxito con estos tratamientos. ¿Cómo se debe alimentar a una persona? ¿O se puede llegar a establecer un proceso de curación con la alimentación? Claro. Sí, como pudiéramos ver, esas imágenes son tristes. Es triste y lo peor del caso es que la leucemia no se trata como se debería. Con esto me refiero, por lo general las personas entran a quimioterapia cuando tienen esto. Son diferentes cosas, ¿no? Entre ellos donación de médula, lo cual es algo complicado. La quimioterapia, el problema con la quimioterapia es que solamente el 3% de probabilidades de sobrevivir. O sea, no es muy alentador ese número, ese 3%. Y muy poco se ve desde el punto de vista nutricional. Recordemos que la leucemia es un cáncer. Un cáncer es una célula anaeróbica, o sea que no requiere oxígeno, que por la falta de oxígeno en nuestro organismo empieza a proliferarse. ¿Me explico? Empieza a crearse mayor cantidad de glóbulos blancos inmaduros y empiezan a atacar al resto de las otras células. Nosotros con la nutrición tratamos con mucho éxito este tipo de cáncer o cualquier cáncer haciendo una alimentación alcalina. Cuando digo alcalina me refiero a alimentos naturales, completamente naturales, sin medicamentos, sin nada de eso, sencillamente alcalinizando nuestro cuerpo. ¿Por qué alcalinizar el cuerpo, Mario? Por una sencilla razón. Nuestro cuerpo es alcalino. Los alimentos cocinados, cualquier alimento cocinado, ya es de carne, pollo, etcétera, son alimentos ácidos. En cambio, el limón, como hemos hablado, el limón, la piña, todos los cítricos son ácidos fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo se vuelven alcalinos, siempre y cuando estén bien combinados. Entonces, de esta manera, reoxigenamos a nuestro cuerpo y el cuerpo empieza a funcionar de una manera normal. ¿Cuáles deberían ser las bases de la alimentación de la persona que presenta leucemia? Es bastante sencillo en el aspecto pues que todo lo encontramos, como digo yo, de manera natural, ¿verdad? Mucho jugo. Hay que evitar varias cosas, ¿verdad? Como todo cáncer, tenemos que evitar lo que son los azúcares, por ende, no solamente las azúcares procesadas en este caso, también las frutas. Ahora, no me malentiendan, pueden decir, pero ¿qué está diciendo él? Si la fruta es algo completamente saludable. Sin embargo, cuando estamos hablando de en el caso del cáncer, el cáncer agarra el azúcar de la fruta, lo agarra y lo convierte en ácido láctico, creando aún peor la situación. Entonces tenemos que evitar todo lo que son azúcares y llevar una alimentación baja en azúcar y alta en vegetales. Por eso es recomendable, y porque serían una enorme cantidad de vegetales que tendríamos que comer, entonces es recomendable comprarse un extractor de jugo y tomar jugos de vegetales. ¿Me explico? ¿Cuáles son los vegetales sobre los cuales debe basarse una dieta de alguien que tiene leucemia? Remolacha es buenísima para este tipo de cosas, la remolacha, con todo lo que es alta de azúcar, pero es un azúcar diferente. Zanahoria es excelente, hojas de guanábana, el pepino, todo ese tipo de cosas. Hay que saberlos combinar para obtener los buenos resultados, porque si nosotros combinamos mal los vegetales o con frutas, pues entonces vamos a tener problemas. Son pocas las frutas que podemos ingerir, entre ellas tenemos el limón, por supuesto, el aguacate es aceptable. Y cuando a la hora de comer, ¿verdad? Tenemos que evitar como también incluso las legumbres, como el arroz blanco, etcétera. Tenemos que comer un poco, como les decía yo, menos azúcares. Hay algunos comentarios y también preguntas para usted, doctor Lacayo.
están acá preguntando. Buenos días, felicidades por el programa desde Diriamba. Una pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la leucemia? Y si de alguna manera algún tipo de alimentación la predispone. Pregunta también, todos los días es oportuno tomar agua macerada de piña, canela y también chía. Esto puede contribuir también a la leucemia. Y pregunta, buenos días, tengo 14 años y leucemia. ¿Cómo puedo iniciar a hacer un cambio en mi alimentación para no empeorar mi condición? Ok, veamos, ¿cuál fue la primera? La primera, hacían alusión a los síntomas y si hay algún tipo de alimentación que la predispone. La segunda, si es cierto que la piña y el agua macerada es bueno. Ok, una vez no me he enredado. Ok, no dormí bien. Ok, veamos lo siguiente. Los síntomas, esto es lo que ocurre. Como empezamos a perder los glóbulos rojos, porque los glóbulos blancos empiezan a matar a los glóbulos rojos o se empiezan a no producir en suficientes cantidades, entonces uno de los síntomas es cansancio, sangrados, náuseas, vómito, sudoración, todo ese tipo de cosas. Es importante hacer un examen de sangre para ver cómo están los glóbulos blancos si no los tenemos alterados. ¿Ok? En cuanto a lo de el joven de 14 años. La joven de 14 años que dice que tiene un diagnóstico de leucemia, ¿qué puede empezar a comer para mejorar su condición? Le recomiendo fuertemente, mire, yo le puedo dar unas recomendaciones por acá, como por ejemplo, como estaba diciendo, que se compre un extractor, invierta en un extractor, esto le va a salvar la vida, y se haga jugos, por ejemplo, pepino, limón, jengibre. Luego de un rato de esperar unos 25 minutos puede hacerse algo diferente, remolacha, rábano, bastante rábano, es buenísimo y con la remolacha pues no se siente el sabor, zanahoria y jengibre, todo esto le va a revertir el problema. Pero miren, esto no lo tomen a la ligera, ¿me explico? No es algo que, bueno, me voy a tomar esos 2 jugos y ya voy a estar bien. No, verdaderamente la persona tiene que pasar por así decir, un tratamiento completo para que la persona verdaderamente se cure. No es cuestión pues de un consejo o 2 para bárbaro, pero en realidad requerimos de mucho más que eso. Bajar el estrés es importantísimo. ¿Por qué? Porque el estrés acidifica nuestro cuerpo. Entonces necesitamos definitivamente cambiar eso, revertir eso. Recuerden, no le vayan a combinar zanahoria o remolacha con limón, no vayan a hacer eso. Preguntan alguna fórmula para curar o mejorar el tema de la colitis. No es el tema del día de hoy, pero también lo preguntan. El tema de la colitis, interesante, ¿verdad? Bueno, el tema de la colitis, tenemos que ver varias cosas, ¿verdad? La colitis viene por una irritación en la mucosa de los intestinos. Eso viene por ingerir muchos alimentos que no estamos supuestos a ingerir, alimentos procesados, ¿verdad? Como todo lo que viene embotellado, todo lo que viene enlatado, lo debemos de evitar, todo lo que es el azúcar, el café, ese es un ejemplo. El café químicamente es alcalino, bárbaro, dice uno, sin embargo tiene reacción ácida en nuestro cuerpo. O sea, usted tome café y si tiene colitis va a sentir el problema. En cambio, si usted toma limón en ayunas, va a ver que más bien le va a ayudar. Entonces es importante ingerir, como les decía siempre, sus jugos de frutas y vegetales en el caso de la colitis.